una de las cosas que suele ser una sorpresa cuando un cristiano que cree en la suficiencia de Cristo, una de las sorpresas que tiene un cristiano que cree en estas verdades, cuando lee una obra, digamos, como la Ilíada o la Odisea, es el contraste que existe entre los sacrificios que se dan en esas obras y los sacrificios que la Biblia nos revela. ¿Qué es lo particular? Bueno, no es que los sacrificios son hechos a dioses. En la Escritura es hecho al único Dios verdadero, Jehová, y en esas obras a los dioses falsamente llamados dioses griegos. Otra diferencia no está en que los sacrificios son por medio de sangre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la sangre es evidente, ¿no es cierto? De hecho, el argumento del autor en los pasajes, versículos anteriores, fue que se necesitaba sangre. Y cuando vemos esos sacrificios, también se sacrificaban animales. Quizá una distinción podría ser el tipo de animales que se ofrecían. Pero al final eran animales y derramamiento de sangre. No obstante, una diferencia que sí existe entre esas obras mitológicas y la verdadera revelación de Dios en su palabra es que en la Ilíada y la Odisea, tú nunca sabes si la ira del Dios ya está aplacada o no. Ahí van los hombres para pedir algún favor, pedir alguna petición y hacen sacrificios. Pero después vienen calamidades al autor, al personaje principal, y entonces ellos dicen, los dioses siguen enojados. Pero la pregunta es, ¿pero no acabas de ofrecer sacrificios? ¿No acabas de ofrecer libaciones, hecatombes, muerte de animales para agradar a los dioses? Y ahora piensas que ese mismo Dios a quien ofreces está en tu contra. Y quizá si ofreces uno más, no tienes la seguridad de que ya tienes paz. Realmente una de las cosas interesantes en estas obras es intentar analizar iba a decir psicología, pero entiéndase con esto lo siguiente, el aspecto mental de aquellas personas que ofrecían sacrificios. Es interesante ver cómo pueden tener paz o no tener paz a la luz de que uno nunca sabe si esos dioses que son tan volubles y tan cambiantes realmente han quedado satisfechos con el sacrificio. En la Biblia no es así. En la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento,
uno sabe que después de seguir la ejecución del sacrificio, tal como el Señor la mandó, uno entonces podía tener paz con Dios. Tanto es así que Aarón, antes de sacrificar, antes de poder entrar al lugar santísimo, me refiero a eso, él tenía que purificarse a sí mismo y el lugar por derramamiento de sangre. Y cuando se hacía, él tenía la seguridad que la ira de Dios había sido aplacada. Dios era favorable, incluso a través de todas esas ceremonias. Por ejemplo, cuando alguien era contaminado de lepra, o cuando había esas regulaciones en cuanto a ciertos flujos de los hombres y la mujer, el proceso que se debía tener después de que se hacía el sacrificio, verdaderamente podían regresar a su hábito normal, a la adoración. De manera que en la Biblia hay un sentido claro de que los sacrificios que Dios ha pedido que se hagan realmente traen paz, realmente traen comunión con Dios, realmente quitan la enemistad que había para que el hombre se pueda unir en paz a su Creador. El Nuevo Testamento, no obstante, dice que hay algo mejor que el antiguo pacto. En el antiguo pacto el creyente podría tener paz en su alma, de que tenía paz con Dios durante los sacrificios continuos, y podía tener una paz especial en el día de la expiación, cuando se hacía el sacrificio una vez al año y se derramaba sangre y Dios volvía a perdonar todos los pecados del pueblo. El pueblo podía tener paz. Pero el autor de Hebreos dice que hay un mejor sacrificio. Que el hecho de que el Antiguo Testamento trajera paz no nos permite a nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, o sea, creyentes en Cristo. Quiero aclarar, nosotros somos creyentes en ambos testamentos, pero quise decir creyentes del Nuevo Testamento. El hecho de que en el Antiguo hubiera paz no nos permite regresar a esos sacrificios. Y es el argumento del autor. Recuerden, estos creyentes de Hebreos están siendo tentados con regresar a las formas del antiguo pacto. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo perseguidos por ahora ser cristianos y los judíos podían llevarla más tranquila. Podían llevar una vida más tranquila. Esa era la tentación. Ahora el autor va a decir, no pueden regresar al Antiguo Testamento, a los rituales del Antiguo Testamento. ¿Por qué? El argumento del autor es este. Porque la sangre de Cristo es la única que nos purifica de los pecados. Entiéndase algo. Toda la sangre derramada en el antiguo pacto sí dio paz a Israel con Dios, pero una paz pactual solamente. O sea, una paz para que ellos pudieran seguir siendo su pueblo externamente. Pero, como veremos hoy,
Todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron purificados por una mejor sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que la sangre de Jesucristo es mejor que la sangre derramada en el antiguo pacto a través de los animales? ¿Cómo sabemos que es mejor? Hay muchas maneras. La vez pasada expusimos algunas de ellas. Por ejemplo, porque es la sangre del mismo Dios hombre, porque es la sangre no de animales, sino de hombre, en representación de los que pecaron, que eran hombres. Además, fue un sacrificio voluntario, no como el animal que simplemente era tomado, y por eso la sangre de Cristo es más preciosa y es efectiva para limpiarnos de nuestros pecados. Pero hoy veremos una razón más. Una razón más. Que la sangre de Cristo es evidente que es mejor que la de los machos cabríos, porque fue necesario que se derramara una vez y para siempre. ¿Por qué la sangre de Cristo es mejor que la sangre derramada en el antiguo pacto? Porque de esta solo se pidió un derramamiento una vez y para siempre. Déjenme exponer esta realidad con ustedes a través de exponer este texto, intentando responder en primer lugar el tema de la purificación. Aquí todo está lidiando alrededor de Cristo. Cristo purifica. Cristo nos purifica. Vean el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. El tema es la purificación. Pero, ¿qué es? ¿Qué es la purificación que Cristo ha conseguido por medio de su sacrificio? Bueno, veamos en primer lugar el versículo 23. Dice, fue necesario que se hiciera una purificación sobre las figuras. ¿Qué son las figuras? ¿Qué son las figuras? Y hoy ya no me doy el lujo de asumir que se sabe lo que significa el texto, porque créanme que figuras puede tener un significado diferente para muchos de los que están aquí. Por ejemplo, para el niño puede estar pensando en sus figuras, y no es broma. Ayer mientras meditábamos me daba cuenta que sí pasa. Otro puede estar pensando en simplemente las formas, los ángeles, las figuras de seres que había en el templo o en el tabernáculo. Dice que fue necesario que en el antiguo pacto se purificasen las figuras. Bueno, ¿figuras de qué? Leamos. Figuras de las cosas celestiales. O sea, el autor está diciendo que cuando Dios se acercó a Israel en el antiguo pacto, les dejó todo un orden para que Israel se pudiera acercar a Dios. Pero fue necesario que todo eso fuese purificado con sangre. ¿Recuerdan? De hecho, esto pasó en la inauguración del pacto y lo leímos la ocasión pasada.
Porque habiendo anunciado Moisés, versículo 19, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, que se purificó en el Antiguo Testamento, que es figura de las cosas celestiales. Déjenme ponerlo así de manera resumida. Todo lo que tenía que ver con el ritual para con Dios. ¿Qué se purificó con la sangre de animales en el Antiguo Testamento? Todo lo que tenía que ver con el tema de la adoración, del ritual, del santuario, de la adoración. Utensilios, oficios, hombres, objetos, pueblo, todo fue purificado. Por eso, por ejemplo, dice en número 7, y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Y si ustedes pueden acompañarme a Levítico 16, versículo 15 al 17, vean lo que dice Moisés. Levítico 16, 15 al 17. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Qué son las impurezas de Israel? De sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Cuán claro es este pasaje para ayudarnos a interpretar el Nuevo Testamento? Se suele decir, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. O sea, entendemos mejor las profecías, las figuras, las señales del Antiguo por el Nuevo. Pero no se olvide que también el Nuevo se entiende mejor a través del Antiguo. Vean, yo moro con ustedes, dice Jehová. Yo moro con ustedes, pero son un pueblo lleno de impurezas. Por lo tanto, si voy a habitar con ustedes, se va a hacer purificación. Cuando entonces en el versículo 23 del capítulo 9 de Hebreos, regresemos a Hebreos por favor, Hebreos 9:23, cuando dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ahora ya sabemos a qué se refiere. Todos los aspectos litúrgicos que traían comunión al pueblo con Dios, fue necesario que se purificasen a través de sangre. Ahora, dice que esto solo era figura. ¿Qué es figura? O sea, una semejanza. Y yo he usado esta ilustración antes, pero ahora me entenderán un poco si ya la escucharon, y si no, les servirá. Cuando uno juega a las sombras con los niños, que a veces son los adultos que se divierten más con ese juego que ellos, cuando uno juega a las sombras, uno sabe que lo que está viendo en la pared reflejado, esa sombra oscura, no es la realidad, es solo una imitación, es solo algo semejante. Nadie diría que el conejo que logro hacer con las manos, nadie diría que el conejo verdadero es este, es solo una sombra. Incluso si solo reflejo la mano, nadie diría que la sombra es la verdadera mano. No,
es solo un reflejo. Bueno, así fue el tabernáculo. Sí, es cierto, sí traía verdadera paz pactual a Israel. No obstante, su propósito era reflejar algo. Su propósito era reflejar algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, leamos otra vez versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. La pregunta es, Cristo purificó lo que aquellas sombras anticipaban solamente. Cristo purificó no la sombra, sino la sustancia. Ahora, aquí tenemos entonces problemas. Porque si hemos dicho que las figuras se refieren a todos los aspectos litúrgicos, componentes, objetos, oficios, que se purificaron por sangre para que Dios pudiese habitar ahí, la pregunta es, ¿qué es lo verdadero que estaba detrás de esta sombra? Si esto es la sombra, si el tabernáculo, los oficios, los objetos es la sombra, ¿qué es lo verdadero? Corremos el riesgo de pensar que en el cielo hay como un tabernáculo entonces, nada más bonito. Corremos el riesgo de pensar que realmente hay un tipo de templo como en el antiguo pacto con Dios. Ahora, si así fuera, aquí hay un problema. ¿Qué se purificó si en los cielos no hay pecado? ¿Qué se purificó? De manera que lo que el autor está diciendo no es que en el cielo realmente hay esos tabiques y esos objetos y ese atrio y que era necesario santificarlo. No, el autor está diciendo que Cristo purificó algo más, algo de lo cual esto era sombra. ¿Qué? Bueno, uno no tiene que avanzar mucho para descubrirlo. Dice, pero las cosas celestiales, versículo 23, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. No entró Cristo en ese santuario, figura del verdadero. Porque si hubiera entrado para purificar en ese santuario, ¿qué hubiera purificado Cristo? Las figuras, no la sustancia, sino la sombra. Por eso no vino a ser sacerdote según el orden de Leví. Vino a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, porque él es ministro, él vino a servir, él vino a purificar la sustancia, no la sombra. Por eso, ¿pero qué es? Bueno, continuemos. Pero las cosas, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el antiguo pacto se necesitaba purificar las sombras, era necesario. O sea, el tabernáculo, el oficio, el lugar santísimo era necesario porque Dios estaba con ellos y se necesitaba purificar de los pecados. Ahora, Cristo ha venido a hacer una mejor purificación con una mejor sangre. Pero, ¿qué es lo que ha purificado? ¿Utensilios acaso? ¿Cortinas acaso?
¿Lámpara de oro acaso? ¿Qué ha purificado? Vean la parte final del versículo 24. Para presentarse ahora por nosotros. Piénsenlo, hermanos, piensen lo que esto se reveló incluso desde el antiguo pacto. Vean, cuando un judío fervoroso veía que Aarón o su familia, depende del sumo sacerdote que estuviera en turno, cuando veían que tenían que echar sangre sobre el cuarto, sobre purificar y santificar ciertos utensilios, el judío pensativo seguramente traía esto a su mente. Pero, ¿por qué vas a purificar estas cosas materiales? ¿Por qué vas a ungir la cuchara que se va a usar de una forma especial para el templo? Hermanos, ¿qué hay de pecado en las cosas materiales? No. El judío sabía que la razón por la cual las cosas materiales tenían que ser purificadas es porque el hombre las había tocado, y litúrgicamente tenían que entender que ellos, siendo pecadores, contaminaban las cosas que permitían el acceso a Dios. Hermanos, de esto se trataba el Antiguo Testamento, de mostrarle al pueblo que ellos son pecadores y que Dios no se puede acercar a hombres pecadores sin sangre. Cuando Jesús enseñó, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que lo contamina al hombre, no estaba enseñando algo diferente al Antiguo Testamento. Estaba enseñando el mismo Antiguo Testamento. Se necesitaba purificación en el antiguo pacto para enseñar por medio de esta preciosa liturgia que el problema por el cual Dios no se acercaba a los hombres es porque el hombre es pecador. Porque el hombre tiene pecado. Esto es lo que aquel que iba a tocar el arca del pacto no había entendido bien. Y si Dios no era severo en enseñar la verdad, eso no iba a permanecer en la mente de Israel. Allí iban recuperando el arca del pacto, uno de los animales, cargándola como estaba establecido por Moisés. Uno de los animales tropieza y uno cercano de David toca el arca para que no caiga y muere. ¿Por qué? Había tocado el lugar santísimo, manos de inmundo pecador. Esta es una enseñanza universal, querido amigo, que somos pecadores, que estamos inmundos, que el problema con nuestro pecado no es algo externo, sino algo interno. Esto se enseña muy bien a través de la enfermedad de la lepra. La lepra, esa enfermedad que aparecía en la carne. Vean esto.
aparecía externamente en la carne, porque había algo interno mal. Pecamos, porque somos pecadores de corazón, porque a la raíz de nuestro ser, lo que somos los hombres es pecadores. Pero la lepra hacía algo peor que la manifestación externa y repugnante que tenía, y era que el leproso no podía habitar en la casa de Dios. ¿Recuerdan en el campamento cómo es que los judíos tenían que hacer sus necesidades? ¿Recuerdan que tenían que salir fuera del campamento? Porque Dios iba a estar ahí, e incluso ese aspecto tenía que cuidarse, y los hombres, o sea, el pueblo de Israel tenía que hacer sus necesidades fuera del campamento. Vean esto, vean, el leproso también tenía que salir. El leproso tenía que anunciar su enfermedad, y si no había mejora después de una revisión, él tenía que dejar a su familia, él tenía que apartarse y salir fuera del campamento. No podía estar cosa inmunda en el lugar en donde Dios iba a habitar. A ver, el pueblo de Dios, aunque fuese leproso, iba a tener comunión con Dios. Pero recuerden que esta es una enseñanza litúrgica. El leproso, el judío nacido de nuevo, que tenía lepra, iba al desierto para morir, y él iba a tener comunión y el consuelo de Dios. Dios iba a estar con él. Pero litúrgicamente Dios estaba enseñando algo a través de esta enfermedad, que la lepra, así como el pecado, nos separan de Dios, nos hacen inmundo. Amigo, déjame preguntarte, no si eres pecador, sino si has resuelto este problema. No importa mucho saber que eres pecador. Qué bueno que lo reconoces. Hay algunos endurecidos que incluso eso les cuesta reconocer. Pero saber que eres pecador no te ayuda de nada. Es como el leproso que dice: soy leproso. La pregunta es: ¿has buscado resolver tu lepra espiritual? Hubo un hombre que, estando en la condición de lepra, se acercó a uno a decirle: si quieres, puedes limpiarme, sanarme. Oh, pero tal humillación tiene que ocurrir en tu corazón. De nada sirve que aceptes que eres pecador. Tienes que acercarte a aquel que te puede limpiar y que en su misericordia. Vean, yo imagino aquella escena. Dios nos dio una imaginación para usarla. Y yo imagino esa escena en donde el leproso, el cual no podía estar en la ciudad, él de hecho tenía que ir gritando y avisando: inmundo, inmundo, para que la gente se alejara de él. Y cuando iba entrando, seguro los niños que apenas están siendo entrenados en los buenos modales voltearon a verlo. Algunos otros, por más que tenían buenos modales, quizás se hicieron de lado. Quizá algunos otros corrieron. Ya imagino a la mamá con el nuevo bebé
que si le da temor que alguien le dé un beso con labial, ahora imagínense si un leproso pasa al lado. Ya la veo protegiéndolo, resguardándolo. Y cuando se acerca a Jesús, pienso, todos se abrieron. Pero este detalle del Evangelio de Mateo es peculiar. Jesús no solo le dice, quiero, sé limpio, ya, vete. Él dice, y tocándolo. Yo creo que hay dos cosas que este toque nos enseña. Una, Jesucristo podía sanar al inmundo porque Él es purísimo. Pero dos, hermanos, Él tomó nuestras enfermedades. La enseñanza litúrgica de ese toque es casi como decir al leproso, yo te sano y yo tomo tu lepra. Es cierto, nuestro Señor Jesús no pecó en lo absoluto, pero Él cargó nuestro pecado. Y esa es la única forma en la cual hoy puede ser lavado. Por ejemplo, vamos a algunos textos, como Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ustedes conocen el texto de Efesios, que Cristo vino a lavar a su esposa, a purificarla. ¿Y qué tal Apocalipsis 1:5 cuando dice, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre? No entrará cosa inmunda al cielo. Mi amigo, si tú mueres ahora sin arreglar tu lepra espiritual, no importa que ibas a la iglesia, que reconocías que eres pecador, que intentabas ya no ser tan malo, si no resolviste el problema, aquel día no entrará cosa inmunda a su santa ciudad. O sea, no entrarás. Los que entrarán son los que fueron lavados por la sangre de Cristo, que nos ha limpiado ante Dios de todo pecado. Regresemos a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Fue pues necesario, versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios, el de Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora a nosotros ante Dios. Lo que purificó fue a nosotros, porque lo inmundo somos nosotros. Versículo 25. Y aquí viene el meollo del asunto. Y la sangre de Cristo es mejor, porque un solo sacrificio fue necesario. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, o sea, no subió a los cielos para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En tal caso, Cristo sería un sacerdote tal como Aarón, tal como el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón. No, Cristo es un sacerdote especial que trajo una purificación especial con una sangre especial, y evidencia de esto es que solo se necesitó un sacrificio. De otra manera, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Y por qué
Cristo no se sacrifica más de una vez. 4 argumentos hay en el texto para exponer esto. Déjenme presentárselos todos de una manera breve. Primero, el versículo 26. Vean, si Cristo tuviese que sacrificarse más de una vez, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre. Hermanos, aquí hay mucho detrás de la mente del autor. Vean esto. Si Cristo se hubiera tenido que presentar varias veces al Padre por los que salva, entonces Jesucristo tuvo que empezar a ser sacrificado desde que Dios perdonó a Adán. ¿Por qué? Porque si un solo sacrificio de Cristo no es suficiente para dar el perdón por los pecados, Cristo tuvo que empezar a sacrificarse a sí mismo desde el principio. Vean, hermanos, ¿por qué se ocupaba sangre y sacrificio en el antiguo pacto cada año? Porque la sangre era de carneros, porque la sangre era simplemente de animal. Si Cristo se tuviera que sacrificar más de una vez, diríamos que su sangre no es tan diferente como la de aquellos animales. ¿Por qué Romanos 3 puede decir que Dios pasó por alto los pecados de los creyentes del antiguo pacto, Abraham, David, etcétera, y los cargó todos a la cuenta de Cristo? Hermanos, porque se esperaba un solo sacrificio. O sea, lo que el autor está argumentando es esto. Déjenme hacerlo a manera de preguntas. ¿Cuántas veces se sacrificó Jesús por los pecados? Muchas, dice alguno. ¿Muchas? ¿Por qué muchas? Porque son muchos los pecadores. Pero siendo muchos los pecadores, no es suficiente la sangre de Cristo para perdonarlos a todos. Hermanos, vean esto. Por eso, si el que murió en la cruz no es Dios, no es verdadero Dios y verdadero hombre, no hay salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque si el que murió en la cruz es solo verdadero hombre, un hombre murió por ti, y eso se tendría que repetir las miles y millones de veces de los creyentes que existan. Pero si el que murió no solo es verdadero hombre, pero verdadero Dios, con una dignidad absoluta, mayor que la de cualquier criatura, si el que estuvo en el madero no solo fue hombre, sino verdadero Dios, entonces su sacrificio es valioso para perdonar los pecados desde Adán hasta el último que entre a la ciudad celestial. Eso quiere decir que el único sacrificio de Cristo, amigo, es capaz de limpiarte de tu lepra. Mira la importancia de entender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Vean la importancia, porque pasaremos cerca de 15 domingos en total estudiando el credo de Calcedonia en la iglesia.
porque la doctrina es importante, porque no entender que el que moría era verdadero hombre y verdadero Dios nos quita la salvación. Eso es lo que los falsos testigos, los mormones y otras sectas no entienden, que si Jesús no es Dios, no dio salvación a la humanidad. Además, segundo argumento, ¿por qué solo se necesitó un sacrificio? Bueno, primer argumento, porque de otra manera, si tuviera que repetirlo, realmente diría que su sangre no es valiosa. Segundo argumento, ratifica esto. Versículo 26, parte final. Por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. ¿Por qué se ocupaban muchos sacrificios en el antiguo pacto? Porque era sangre animal involuntaria, si se puede hablar de voluntades en un animal, pero era sangre animal ofrecida por imposición, y así no podía haber rescate del alma. Podía traer paz pactual al pueblo de Israel para que pudieran ser su pueblo externamente todavía, pero no podía traer paz final, paz espiritual. Por eso dice, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. El sacrificio de Cristo es único, es inigualable a cualquier otro sacrificio, porque aquel que se sacrificaba era verdadero Dios y verdadero hombre, y lo hacía voluntariamente. De hecho, tan importante es esta verdad que el autor la va a repetir en el capítulo 10, cuando dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por lo tanto yo he dicho, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. El sacrificio tenía que ser voluntario, y por eso podía ser uno, porque era el sacrificio válido, no como el de las víctimas obligadas, los animales, sino uno que se ponía con toda dignidad por los demás. En tercer lugar, versículo 27, y este es un argumento que no debemos pasar por alto. A veces nos quedamos en el 27, me pasó. Quiero decirles que entendí el versículo 27 cuando prediqué. Cuando preparé esta predicación. ¿Por qué? Vean, de manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ahí acabamos. Cuando estamos predicando el evangelio, ahí acabamos. Y pensamos que el argumento principal es decirle al hombre: vas a morir y te vas a ir delante de Dios. Bueno, quiero que sepas, amigo, que es verdad. No vas a reencarnar, no vas a volver a aparecer. Está establecido que mueras y vayas a presentarte ante Dios. Si vas leproso, ya sabes, tienes que ir lavado. Pero el argumento, este versículo está en un argumento, en un hilo de pensamiento. ¿Cuál? Vean el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está diciendo, a ver, ¿por qué se necesitaría que Cristo sufriera más de una vez? Si Él vino a morir por los pecadores y está establecido que los pecadores mueran una vez y después de esto el juicio, ¿por qué Él tendría que ser castigado más veces? ¿Por qué Él tendría que padecer más de una vez? El argumento es que si Cristo murió por nosotros, Él llevaría justamente el castigo que nosotros necesitábamos. Último argumento. ¿Cómo sabemos que Cristo murió una sola vez y para siempre? Bueno, primero, porque si no, se tendría que haber repetido muchas veces. Dos, porque era un sacrificio voluntario, no involuntario. Tres, porque murió por los pecadores y los pecadores merecen una muerte y después de esto el juicio.
y Él vino a morir por ellos, por lo tanto, una muerte es lo justo. 4. Cristo viene por segunda vez. Sí viene por segunda vez, pero no viene a realizar más sacrificios por el pecado. Versículo 28. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué se refiere a sin relación con el pecado? Obviamente Jesús no tenía pecado, sino se refiere a que ya no vendría para llevar los pecados de su pueblo otra vez. No, si viene por segunda vez. Gloria a Dios por eso, y es lo que esperamos. Pero amigo, la razón por la cual te alertamos es porque cuando viene por segunda vez, ya es para establecer su reino, para sanar a su iglesia, para consolar a su pueblo y para juzgar a todos aquellos que permanecieron en su inmundicia. Por lo tanto, el día de salvación es hoy. El día de salvación es ahora. El día de tener fe y arrepentimiento en Cristo es mientras tu corazón late, porque o vas a Él o Él viene pronto. Y ya no viene para hacer otro sacrificio. Hay un solo sacrificio. De hecho, esto tiene que ver con el último argumento que hace el autor en Hebreos capítulo 10, cuando dice que no queda otro sacrificio que hacer ya por el pecado. Un sacrificio suficiente. ¿Por qué no pueden regresar los creyentes al antiguo pacto? Porque eso eran sombras. Esto es la realidad. ¿Cómo sabemos que eran sombras, Pablo? ¿Cómo sabemos que eran sombras? Mira, se repetía, porque no tenía poder para purificar. Pero Cristo, los creyentes del antiguo pacto no ponían en esa sangre del cordero su esperanza, sino en el cordero que sería inmolado tiempo después, Jesucristo. Si regresan, no es que son, cristianos, pero del antiguo pacto, son idólatras, porque están rechazando la sustancia por la sombra. Mis hermanos, déjenme traer unas aplicaciones a la luz de esta preciosa verdad. En primer lugar, esto nos da entendimiento sobre por qué en este culto no hay sacrificios. Bueno, hay sacrificios en un sentido, pero entiéndanse correctamente. Hay sacrificios de alabanza del cristiano. O sea, dar a Dios lo que se merece, entregarle lo que Él merece. Ese esfuerzo, sí, eso hay. Pero este culto no se llama misa por esta profunda verdad. Porque misa, que quiere decir sacrificio uncruento, es blasfemo ante los versículos que acabamos de ver. El texto dice que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Cuando el papismo ofrece a Cristo, aunque sea incruentamente, contradice la verdad de este texto. Contradice la verdad de que un solo sacrificio fue suficiente. Hermanos, nuestro problema con Roma en este aspecto no es si la presencia de el Señor es real. Principalmente nosotros creemos que es real. Ellos creen de otra forma, de unas transformaciones y demás, pero el verdadero problema en esto es que ellos creen que se necesita otro y otro sacrificio para que Cristo dé salvación, cuando el texto dice una vez para siempre. Mis hermanos,
Esto nos recuerda de cómo debemos predicar un evangelio suficiente y consumado. No nos equivoquemos. Sí, creemos en la necesidad de las buenas obras en la vida del creyente. Sí, creemos eso. Creemos que el que no obra, su fe está muerta. Y quizá es un hipócrita y falso. Y necesita ser purificado por la sangre de Cristo. Porque si leímos anteriormente correctamente, dice que somos purificados para servir a Dios. Pero nunca hacemos buenas obras ni servimos como para completar la salvación. Aprecia más entonces, querido hermano, esta palabra: consumado es. Si los corderos pudieran hablar, al ser sacrificados, el último berrido que escucharíamos sería: consumado no es. Consumado no es. Sacerdote, tendrás que tomar otro de los míos. Niños, piensen en esto. El último chillido del becerro le decía al sacerdote: vuelves el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Pero Jesucristo, ¿por quién era Él? Miren, al lado murieron también 2 ladrones, pero de nada nos sirve la muerte de ellos. Pero ahí, el inocente, el puro, el santo, pero no solo el santo en cuanto a que no tiene pecado. Vean esto: el santísimo, o sea, el Dios majestuoso. Cuando el Dios hombre derramaba su sangre, al pasar unas horas ahí, porque Él solo pasó lo suficiente ahí, al pasar esas horas y ese derramamiento de sangre y entregar su vida, Él pudo decir: consumado es. Iglesia, apreciemos la sustancia y no nos quedemos con las sombras. Creyente, esto significa e implica que tú tienes paz con Dios. ¿Cuántas veces fallamos, hermanos? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces caemos? ¿Cuántas veces hemos dicho que ya íbamos a permanecer fiel a esto y a esto otro, y hemos fallado una y otra vez? Pero acércate otra vez a Él, porque el texto dice: consumado es. Has sido limpiado de la culpa de tus pecados. Cuán gloriosa es la persona de Cristo, que con su única y sola muerte pudo traer la salvación de todos los hombres. Luchemos contra el error. Ahí decía ese tal Scofield, en su Biblia más antigua, su primera edición, que los creyentes del antiguo pacto se salvaban de otra manera y no por medio de Cristo. No, en el cielo no habrá nadie que no traiga de la sangre del cordero. ¿Recuerdas esa parábola donde Jesús manda a invitar a muchos hombres a la fiesta, a la boda de su hijo? Un señor manda a invitar a la boda de su hijo, lo rechazan. Entonces dice: bueno, vayan a las calles, pero traigan a la fiesta. Y hay uno adentro que no está vestido de bodas y es echado fuera. Bueno, si tú estás intentando ser purificado,
aparte de la sangre de Cristo, serás echado fuera aquel día, porque jamás serás purificado. Pero iglesia, vean la gloriosa obra de Cristo y su persona tan perfecta, que por su muerte ha traído salvación a los pecadores. Demos gloria a Cristo al confesarle como nuestro suficiente Salvador. Es más, purificación, entiéndase que no solo implica perdón de pecados, sino transformación de corazón. Y déjame te digo algo, mi hermano, que estás luchando, que tienes batallas con el pecado, que te encuentras desesperado. Pablo dice en Colosenses que no tienes que buscar en adoración a ángeles o en ayunos excesivos para poder tener mortificación del pecado, porque Cristo ya murió. Usa los medios donde Cristo se te da y vas a tener fuerza para vencer el pecado, porque Cristo es suficiente, porque su muerte te purifica. Usa de su palabra para encontrarlo. Usa de la oración para recibir de sus beneficios. Ponte bajo el ministerio de la palabra para ser consolado y exhortado. Recibe la cena frecuentemente para ser alentado, y así podrás ser purificado. Iglesia, tengamos gratitud y vivamos agradecidos, obedeciendo su ley. Fue interesante que John Owen, cada que termina de comentar un capítulo de Hebreos, simplemente acaba un capítulo, sigue al otro y ya. En este, termina el capítulo 9, parece, imaginando que lo escribe a mano, porque ahora lo tenemos obviamente impreso, pero imaginando que su primer escrito fue a mano, porque así fue. Acaba el capítulo 9, termina a hablar de la suficiencia de Cristo, pone una línea y escribe esto: solo a Dios sea la gloria. Oh, hermanos, no tenemos lugar en nuestra purificación, porque la gloria solo le pertenece a Él. La gloria solo es para Él. Cristo viene por su iglesia, sin más relación con el pecado. Y deberemos recordar que la única razón por la que tendremos acceso a su presencia, la única razón por la cual lo inmundo se podrá parar frente a Él, es porque Cristo se dio a sí mismo una vez y para siempre por nuestros pecados. Hermanos, podemos unirnos a esta frase de John Owen diciendo: solo a Él sea la gloria. Que solo a Él sea la gloria. Amén, hermanos.